capítulo que vimos de este corte, de esta corte. Entonces, vamos a iniciar con ese para las preguntas que tengan. Vamos a hacerlas, a mirar las preguntas que tengan de esos 4 capítulos que vimos. Transducción, glicólisis, glucólisis, gluconeogénesis, metabolismo del glucógeno. ¿Y qué más fue que vimos? Falta uno. Metabolismo, creo que sí, metabolismo. Esos 4. Entonces iniciamos por... O sea, iniciamos es por metabolismo, ¿no? Vimos primero metabolismo, ¿no? O vimos primero transducción. ¿Ustedes se acuerdan? Transducción, profe. Ah, bueno. Y después sigue metabolismo. Ah, bueno, listo. Entonces, aquí lo tenemos. Y entonces díganme qué preguntas tienen de ese capítulo. ¿Qué les cuesta? ¿En qué han tenido dificultades? ¿No? De eso se trata este repaso. Si no tienen dificultades, pues pasamos a otro. Pero si tienen alguna pregunta, ¿están viendo el libro? No, señor, solo su Skype. Ahora sí, No lo profe. están viendo ahí. Ahora sí. Ahora Ah, sí. bueno, listo. Sí. Se demora un poquito para llegar. Siempre está como retrasado un poquito el internet, pero ha funcionado como un poquito mejor ahora. Entonces, díganme, ¿qué preguntas tienen de este capítulo? Ya yo, de acuerdo a lo que ustedes discutan, de acuerdo a lo que se hable aquí, tienen que tener eso en la cuenta, ¿no? Que lo que siempre se discute en clase, las preguntas van relacionadas con eso. Entonces, el primer parcial que se hace es el parcial que más fácil pueden ganar, porque está basado en lo que se discutió en clase, en lo que se vio. Ya si hay que volver a hacer otro parcial, por X o Y motivo, entonces ya las preguntas no van relacionadas con eso, sino que son preguntas que uno tiene que buscarlas de otra manera. Y entonces ya el parcial se les complica más. Y si es una tercera vez, como es el caso que se han dado, entonces eso es peor todavía, porque ya, mejor dicho, uno tiene que empezar a buscar, a leer el capítulo y mirar a ver dónde hace una pregunta. Entonces se les va complicando más. Entonces, lo mejor que pueden hacer es tratar de hacer este parcial bien, hacerlo una sola vez. Eso es lo que más les conviene. Y lo mismo con los quiz, porque los quiz también están basados en la discusión que se tiene con los estudiantes. Son pocos los que discuten el, 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 el artículo, pero están basadas en esas preguntas. De todas maneras, todos están ahí, están escuchando y toman nota, supuestamente, ¿no? Pero ya si hay que hacer otro quiz, como ha sido también el caso que se han hecho 3 quiz, entonces ya el tercero sí ya es prácticamente casi imposible que el estudiante lo pase, porque ya son preguntas, si son relacionadas con el texto, con el artículo, pero entonces ya son muchísimo más complicadas. De hecho, pues el segundo que se hizo lo pasó como la mitad o menos de la mitad, que eran como 2 estudiantes. Y el tercero no lo pasó ninguno. El tercer quiz que se hizo del quiz de 3, número 3. Bueno, entonces ese es mi gran consejo, que traten de pasar esos quizzes en el primer quiz, porque si no se les complica la existencia.
Bueno, entonces dígame, ¿qué preguntas tienen de este artículo? Porque si no las tienen, entonces pasamos al siguiente. Profe, pues yo tengo más que todo es como unas imágenes señaladas para ver si me podría hacer el favor y dar una explicación breve. ¿Qué imágenes son? ¿Qué número es? Del capítulo de traducción, pues la imagen no tiene en sí un número, sino dice molecular switches. Ah, Es de las la primeras. primera, de las primeras, esta. Esa, sí, Esta que ve señor. ahí, sí. ¿Qué es lo que no entiende de eso? ¿Y qué es lo que entiende? Pues, profe, cuando está la molécula en estado activo o inactivo, Ujú. o sea, cuando está unido con GTP o GDP, ¿cuál es el caso? Sí, pero ¿qué es lo que usted alcanza a entender de esta imagen? ¿O cómo la interpreta? Para luego continuar ahí, donde usted quede corto, o si es que usted lo entiende bien y cree que no. Pues, según entiendo, el receptor cuando está unido con GDP se encuentra en un estado inactivo. Y cuando no se encuentra con el GTP es cuando se encuentra activo. ¿Qué más puede decir de eso? Bueno, yo Mm, le pregunto, ¿cuándo se activa la proteína G? la proteína G, cuando se une el Esta ligando. activación, Ah, ok. esa activación que usted ve ahí en la figura, ¿cuándo ocurre? ¿Cuándo empieza la proteína G a activarse? Ese es O sea, importante. yo tengo entendido que el ligando con el receptor, eh, pues se activa. Sí, exacto. El ligando activa el receptor. Ujú. Se activa con el GTP, si no estoy mal. No, 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 no. Cuando el ligando se une al receptor, ¿qué ocurre? Pues el receptor se activa, ¿sí? Exacto. Simplemente. Y esa activación del receptor significa ¿qué? Que se ¿Cuál es el activa la significado? proteína. ¿Cuál es el significado? ¿Qué es lo que ocurre con el receptor cuando él se activa, cuando el ligando se posesiona sobre él? Estamos hablando del 7TM. O sea, se ¿Qué es lo que activará la ocurre? proteína G. Sí, pero ¿qué es lo que ocurre en el receptor que hace que la proteína G capte que se tiene que activar? El receptor recibe la señal, sufre cambios conformacionales y esos cambios Exacto, conformales lo capta la proteína G y entonces exacto, esta libera un dímero y se le une un GTP, se le une un fosfato para convertirse en GTP activo. exacto, exacto. Esa es la parte que tiene que tener clara. O sea, el ligando se posesiona sobre el receptor se activa, esa activación significa que el receptor sufrió cambios conformacionales dentro de la célula. Y esos cambios conformacionales los capta el trímero de la proteína G y se activa. Y se activa, y como usted bien lo dijo, se activa liberando un dímero. Entonces ya queda activada, pasa de GDP a GTP. Eso es lo que ocurre. Exacto. Eso es lo que ocurre. Y entonces este es el ciclo de esa proteína. Ella constantemente, cuando capta los cambios conformacionales del receptor, se activa. Como vemos ahí, posición on. Ahí se activó. Y entonces, cuando ella se activa, libera, como vemos ahí, un dímero y convierte el GDP en un GTP. ¿Sí? O sea, hay un intercambio o una fosforilación. Bueno, una vez activado,
él tiene un ciclo, que es este que usted ve aquí. ¿Cuándo se desactiva? Cuando los cambios conformacionales del receptor son mínimos ya el ligando, hay poco ligando, entonces él empieza a desactivarse. ¿Y cómo se desactiva? Uniéndose de nuevo al dímero que había expulsado, ¿sí? Y entonces ahí se requiere de agua para hidrolizar el GTP a GDP. Cuando la proteína G está en GDP es cuando coge afinidad por el dímero y entonces se desactiva. Esa es la figura que usted ve ahí. No sé si eso ya le queda claro o hay algo que todavía no lo capte. Sí, sí, señor. Gracias. Bueno, le pregunto, ¿esa proteína G activada qué hace dentro de la célula? Porque usted tiene que saber todo el proceso hasta la activación de las proteínas sinasas A en este artículo. Y en el artículo que vimos de la degradación del glucógeno, ahí vimos el resto que faltaba de las quinasas hacia adelante. Ahí lo vimos. Entonces, usted en este artículo tiene que saber qué hace la proteína G también. Y entonces esa La es la pregunta proteína que le G, quiero. la proteína G activada activará a su vez la adenilato ciclasa. Exacto, exacto. Ella, ella va y forma un complejo con el adenilato ciclasa y lo activa. ¿Y el adenilato ciclasa qué hace? Generará el AMP como un segundo mensajero. Exacto, pero el AMP ¿qué? No es Cíclico, cualquier AMP, cíclico. exacto, cíclico. Primero que nada, cíclico. Hay un consumo de ATP y eso, ¿cómo se llama esa señal ahí? ¿Cómo se llama? Eso se llama amplificación de la señal. Ella produce una cantidad enorme de adenilato ciclasa cíclico. Y luego ese AMP cíclico, ¿qué hace? ¿Cuál es su función? Amplía la señal activando proteínas sinasas A. Exacto. Activa las proteínas sinasas A y ahí tiene usted por ahí por delante una figura donde le explican cómo se activan y este capítulo llega hasta ahí, en esa señal interna de la célula llega hasta ahí. Ya el resto lo vimos en metabolismo del glucógeno, ahí continúa esa señal hasta que la célula hace lo que tiene que hacer, bien sea degradar glucógeno para nivelar la glucosa en la sangre, o bien sea sacar glucosa de la sangre para, eh, para nivelar también la glucosa de la sangre desde el punto de vista contrario, o sea, hay demasiada, y almacenar como glucógeno. Entonces esas dos vías ahí son, o bien que haya pues, un medicamento que tenga un efecto parecido o algo por el estilo que se posicione sobre el receptor, ¿no? Y sí, o hay varias señales que se le dan al receptor para que él active esta cascada de reacciones y termine en eso. Bueno, entonces no sé si eso le quedó ampliamente bien claro o hay algo que todavía no lo tenga claro. Sí, profe. Gracias. Bueno, hasta ahí tiene que llegar. Entonces, sigamos. ¿Qué, qué otra pregunta hay?
Bueno, entonces, si no hay más preguntas sobre este capítulo, entonces podemos pasar al capítulo de metabolismo. Entonces ponemos metabolismo, conceptos básicos. Y entonces tenemos este capítulo. Bueno, entonces, ¿qué preguntas tienen de este capítulo? Bueno, no sé si no tienen preguntas, entonces continuamos. No, profe, por mi parte no tengo de ahí. No hay ninguna pregunta. Ujú. Bueno, entonces, pues si nadie tiene preguntas, pues nada, seguimos. Entonces, el siguiente es glicogen. Metabolismo o degradación. Creo que es el 21, ¿no? Sí, es como este capítulo. Sí. Pues en metabolismo, este capítulo, el capítulo 21. Uh-huh. Entonces, de este capítulo, ¿qué preguntas tienen? En ese capítulo está el último pedazo que le falta de lo que vimos en transducción. Nosotros vimos ahí hasta las quinasas y aquí continúa, de las quinasas hacia adelante hasta que la célula hace lo que tiene que hacer. Entonces, ¿qué preguntas tiene? Bueno, parecer tampoco hay preguntas. Sí, profe, como usted estaba diciendo lo de la continuación, hay una imagen de eso, la figura Sí, 21.14. 21.14. Exacto, ahí. Uh-huh. Usted habló hace un momento hasta aquí, hasta las proteínas sinasas. Entonces luego ellas continúan ahí. Las proteínas sinasas lo que hacen es activar la fosforilasa. Esta es la fosforilasa B, la fosforilasa sinasa. Y la activa a fosforilasa sinasa. Y esa fosforilasa sinasa lo que hace es activar la fosforilasa a fosforilasa A. Y esta fosforilasa A, ¿qué es lo que hace?
Entonces empieza a degradar por el lado no reductor los carbohidratos que tiene almacenados. Y lo que hace esa fosforilasa es liberar la glucosa 1-fosfato, ¿no? Y entonces esa glucosa 1-fosfato luego se convierte en glucosa 6-fosfato y luego se convierte en glucosa y es liberada a la sangre. Esa es pues como la función cuando se degrada los carbohidratos, cuando hay poca glucosa en la sangre. Cuando, como vemos ahí, la epinefrina o bien el glucagón actúan sobre el receptor. Eso es lo que ocurre ahí. Y lo contrario es cuando hay demasiada glucosa en la sangre, que también hay una figura para eso. Que es esta. Ahí están las dos, mejor dicho. Ahí están las dos. La una cuando activa la fosforilasa A, que es la que degrada el glucógeno, los carbohidratos. Y la otra, cuando si esta está activa, pues esta tiene que estar bloqueada, esta de aquí. O sea que la glicogen sintetasa tiene que estar inactiva, que es lo que ocurre aquí. Y lo contrario, cuando esta está inactiva, que es la fosforilasa B, entonces esta tiene que estar activa porque tiene que sintetizar, tiene que almacenar glucógeno. Y lo que está en el recuadro, como vemos ahí, es lo que usted ve ahí en el recuadro, es lo que es igual hasta aquí. Hasta la quinasa A que usted explicó en transducción. Y esto es lo que es diferente. Bueno, Entonces, ¿qué otra? Sí. en la imagen A hay degradación de glucógeno y en la imagen B hay síntesis. No hay síntesis Exacto, no hay síntesis. de glucógeno. Cuando la fosforilasa A está activada es porque hay degradación. Y entonces, obviamente, que la síntesis tiene que estar inhibida. No pueden funcionar los dos a la vez, ¿no? Lo mismo que en gluconeogénesis. No pueden funcionar los dos a la vez, sino que cuando el uno está activado, el otro está inhibido. Eso es correcto. ¿Qué más? ¿Qué más de este capítulo? ¿Qué otra pregunta hay? Estaba viendo que la imagen, la figura 21-22 también tiene que ver con eso, ¿verdad? 21, 22. 21, 22, esta. Sí, señor. Sí. Sí, O sea, sí, es que más o menos la entiendo. O sea, ahí nos está diciendo que PP1 es como la encargada de regular ese proceso, cierta parte de ese proceso, ¿verdad? sí, proteína fosfatasa 1, sí. La proteína fosfatasa. Ajá. Entonces, cuando se libera esta, se inactiva, o sea, ya no se
ya no se da la síntesis de glucógeno. Esa vendría a ser la imagen B anterior en ese proceso, o me equivoco. No, no. Lea mejor la figura. ¿Qué es lo que ocurre en la figura? ¿Qué fue lo que entró, hizo reaccionar a la enzima? La glucosa. Exacto. Y si entró la glucosa, es porque ¿qué? Mm, Se va a sintetizar el Exacto, glucógeno. glucógeno. exacto. Que eso es lo que usted ve finalmente ahí. La glicogen sintetasa A está activada. La activa la PP1. Y, o sea, la enzima la hace reaccionar la concentración de glucosa. Hay una elevada concentración de glucosa. Y si hay una elevada concentración de glucosa, pues lo que tenemos que esperar es que va a haber una síntesis de glucógeno. Y entonces lo que ocurre es que esa glucosa lo que hace es que el complejo libera la PP1. Y al liberarse, entonces esa PP1 activa el glucógeno sintetasa de B al glucógeno sintetasa A. Y entonces empieza a almacenar glucosa. Eso es lo que ocurre. ¿Queda eso claro? Entonces, cuando se une, se empieza la síntesis. Y cuando esta se libera, queda inactivada y no se da la síntesis de glucógeno. ¿Cómo así? No, ahí no le entendí. O Ahí sea no que le entendí. la Repítamelo. PP1 se libera cuando hay entrada de glucosa para, Exacto. para empezar para activar lo que vendría a ser la glucógeno fosforilasa. El glucógeno sintetasa. Glucógeno sintetasa. Sí. El B es el inactivo y el A es el activo. Es el activo. Listo, profe, gracias. Sí, esas figuras usted debe usted ahorra mucho tiempo cuando aprende a interpretar esas figuras, porque lo que pasa es que a usted esto mismo se lo están diciendo en el texto, ¿no? Pero entonces usted tiene que tomar todos los detalles que tiene la figura, que hay una glucosa, que hay un complejo, que esa glucosa entra y de alguna manera activa ese complejo, que ese complejo libera esta, esta enzima que es una proteína fosfatasa y que esa proteína fosfatasa lo que hace es desfosforilar, como usted ve ahí. Entra agua y esta pierde un fosfato inorgánico y entonces queda desfosforilada y al quedar desfosforilada ella queda activa y entonces empieza a almacenar glicógeno. Y entonces cuando usted aprende a interpretar esas figuras bien, pues le ahorra mucho tiempo. Y a veces en el parcial va una figura de esas, ¿no? La figura 21, 22 indica y se le ponen 4 alternativas al estudiante y entonces tiene que saberlas. Entonces, para que sepa eso, bueno, ¿qué otra pregunta hay de esta parte de las deficiencias también deben de conocerlas, porque ustedes están estudiando medicina. Entonces esa parte deben de conocerla. Probablemente salga una pregunta de ahí. No, esas preguntas, si ustedes no han discutido esas preguntas, entonces cuando no alcanzo a... Las discusiones son muy pequeñas, entonces no alcanzo a hacer las preguntas de las discusiones.
Entonces lo que yo hago es simplemente irme a la parte médica, como esta tabla, y mirar ahí de qué patología les puedo preguntar o qué les puedo preguntar de esa tabla, ¿no? Para que sepan, ¿no? Este es, pues, como ya dijimos, un artículo corto, no es muy complicado. Ya ustedes mirarán a ver cómo mejor, pero analicen todas esas figuras. Todas esas figuras es muy bueno aprender a analizarlas, porque dicen mucho, dicen lo mismo que está en el texto. Dicen lo mismo, exactamente lo mismo. Eso les ayuda mucho. Entonces, ¿qué más? ¿Alguna otra pregunta o seguimos al siguiente capítulo? Bueno, el siguiente capítulo es ¿qué? Glicólisis. Glicólisis y gluconeogénesis. Ahí está. Es el capítulo número 16. Y entonces, ¿qué preguntas hay de este capítulo? Bueno, Profesor, ¿me escucha? sí, la escucho, sí. Tengo una pregunta en la parte de cáncer y glucólisis. En lo del tumor. Sí, sí, señor. Eso ya aquí al final. Ahí, en esa figura, la figura 1623. Sí, sí, señor. Es que en el texto dice, la captación de glucosa está correlacionada con la agresividad del tumor y con un mal pronóstico. No entiendo muy bien esa parte. ¿Cómo fue? ¿La qué? Vuelva, repítamela, hágame el favor. La captación de glucosa está correlacionada con la agresividad del tumor y con un mal pronóstico. Claro, si el tumor es bastante agresivo, va a tener la suficiente capacidad de vascularizarse, que es lo que usted ve aquí, ¿no? Se vasculariza y al vascularizarse, entonces él tiene acceso a la glucosa de la circulación y eso le ayuda a que siga creciendo. Mientras el tumor no se vascularice, pues hay mejor pronóstico para que el paciente no vaya a tener metástasis, porque el tumor no se puede alimentar. Pero ya cuando el tumor es agresivo y se vasculariza, pues capta la glucosa de la sangre y sigue creciendo. Y ahí se desprende de estos tumores, se desprende otras células cancerígenas que alcanzan el torrente sanguíneo, van por el torrente sanguíneo y en algún lado las metaloproteinasas le abren el camino fuera de la circulación
a la matriz extracelular y esas células cancerígenas se establecen fuera de la matriz extracelular y empiezan a crecer otra vez. Y lo mismo, crece el tumor y después, si logra vascularizarse, pues entonces ya está el paciente perdido, porque ya está teniendo una metástasis. ¿Y así? Entonces, mientras se le suprima la alimentación, que es la glucosa, pues la probabilidad es grande de que el tumor se quede ahí, no pueda irrigarse y mantenerse vivo creando otros tumores. No sé si eso le ayuda o qué. Sí, profe, O si alguien muchas tiene gracias. más para acá. Okay. Tienen que mirar aquí qué es lo que crea el factor inhibidor de transcripción, inducible de la transcripción, HIF1, ¿no? Que es la hipoxia, ¿no? Y él es el que, como vemos ahí, contribuye a que se vascularice el tumor, ¿no? Entonces, esa parte de mirarla bien ahí en la figura. ¿Qué otra pregunta hay? Bueno, Profe, la imagen que está en el capítulo 16.1.7. 16.1.7. Es que no tiene como un número. dieciséis punto 1.7. Señor. Esta imagen. No, es una donde está el fosfoglicerato. Esa. Esta. Sí, es que recuerdo que usted había hablado de que... No, esa no, la que participa esa de fosfoglicerato pasado, de 3 fosfoglicerato pasado, fosfoglicerato, creo que era la que estaba arriba. Esta. Sí, es que Esta que está aquí. sí, es que usted hablaba de unas de que se iban estabilizando y otras se iban inestabilizando y así, entonces a ver si me podía explicar mejor esa parte. Bueno, usted de la primera figura de 3 fosfoglicerato, que es esta, y de 2 fosfoglicerato, ¿cuál de las dos es más estable para usted? De la 3 y la 2. Sí, de la primera a la segunda. Este es el octavo paso de séptimo a octavo, octavo a noveno y noveno a décimo. O sea, este es el del 7 al 8, el paso 7-8 de la glicólisis, sí. Entonces, de este y este, ¿cuál es más estable? Más estable el 2 fosfoglicerato. Ese es más estable para Digo, usted. el 2 fosfoglicerato es más inestable. El Es 2 más estable. fosfoglicerato, ese es más inestable. ¿Por qué es más inestable? Porque se cambia o sea, la parte negativa, el PO3, se queda más cerca del grupo funcional que es electronegativo. O sea, ahí puede haber Exacto, sí. De todas maneras, esto aquí tiene cierta inestabilidad, porque este oxígeno tiene electrones libres y esto es negativo, entonces aquí hay una pequeña repulsión. Pero esa repulsión es pequeña, ¿por qué? Porque hay un solo oxígeno.
Lo que pasa es que estas figuras no son muy pedagógicas, porque estos no son, estos químicos orgánicos, estos químicos bioquímicos que hacen estos libros, los conocimientos de química orgánica pueden ser buenos, ¿no? Pueden ser buenos, pero lo que pasa es que en química orgánica uno debe de hacer la estructura de la molécula en el espacio, y entonces ahí se da cuenta de las cosas más fácil. Entonces, ¿qué ocurre? Que usted pasa este fosfato tiene 3 oxígenos, ¿no? Y entonces está pasando 3 oxígenos más para acá. Si este tenía una cierta repulsión, ahora los 4 oxígenos que hay aquí pues van a tener muchísima más repulsión, porque todos los oxígenos tienen electrones libres. Aparte de eso, esta molécula es cargada con 2 cargas negativas y esta también. Pero entonces lo que yo le decía del espacio, esta molécula de fosfato, en realidad, este oxígeno lo tiene por aquí, otro oxígeno lo tiene aquí, otro oxígeno lo tiene aquí. Entonces están expandidas en un espacio grande y entonces esto aquí también va a dar repulsión. Entonces esta molécula es totalmente inestable. Solo que la enzima que cataliza esta reacción la obliga a estar en esa posición. Y como ustedes ven ahí, la línea es totalmente reversible. ¿Por qué? Porque ella, como es inestable, ella tiene la tendencia a venirse para acá. Lo que hace que sean iguales esas 2 líneas es la enzima. Entonces la mantiene la enzima aquí, hasta que ella coge para este lado. ¿Sí? Entonces, no sé qué tan claro le haya quedado esa respuesta. Sí, hasta ahí sí. Y ahí cuando Sí. pasa fosfonol piruvato, usted nombra que era más inestable a pesar de que hubiese un enlace doble que supuestamente lo tenía que estabilizar. Bueno, eso le da cierta estabilidad, pero ¿qué es lo que lo desestabiliza más? ¿Por qué lo desestabiliza? Porque estos son electrones, esto también es negativo. O sea, la electronegatividad en esta área aumentó. ¿Por qué aumentó? Porque hay un doble enlace, y los dobles enlaces son hechos de electrones, y los electrones son negativos. Entonces, esta molécula es inestable. Por eso es que en la gluconeogénesis no podemos venir de piruvato a fosfoenol piruvato, porque esta molécula, como ustedes vieron en una tabla que les mostré en metabolismo, tiene un alto contenido energético, está muy por encima del ATP, muy por encima, tiene como 14 kilocalorías mol, mientras el ATP solo tiene 7. Entonces, yo no puedo producir una molécula que tiene 14 kilocalorías mol con la monedita de oro que yo tengo en el metabolismo, que es el ATP. O sea, no la puedo reversar con esa molécula porque no me da. Ella solo tiene 7.3 kilocalorías mol. Necesitaría 2. Pero eso no funciona así a nivel fisiológico. Entonces, ese fosfoenolpiruvato es inestable y él finalmente, ¿qué termina? Termina entregando ese fosfato en forma de ATP, que es aquí donde se produce un ATP. O sea, él produce energía porque tiene demasiada. Y entonces la entrega en forma de ATP. Y termina convirtiéndose en piruvato, que es una molécula un poco más estable, o muchísimo más estable, ¿no? Porque es que aquí perdió 3 oxígenos, ¿no? Y al perder 3 oxígenos eso le da estabilidad a la molécula. Aunque aquí tiene electrones libres, que hay una pequeña repulsión, igual que al principio. ¿Sí? Pero esta es mucho más estable porque esta no tiene fosfato que todas las otras. Y esta molécula, este tipo de estructura, tiene que tenerlo en la cuenta para el próximo capítulo, que es ciclo de Krebs, si no estoy mal. Entonces, este tipo de estructura tiene que tenerlo en la cuenta. Porque con eso es que vamos a tratar el próximo capítulo.
Bueno, no sé si de esta pregunta que usted hizo le quedó esto claro o hay algo más que le deba explicar. No, profe, ya lo entendí. Gracias. Ya, ok. ¿Qué otra pregunta hay? Esto es glicólisis y gluconeogénesis. Bueno, nosotros nos encontramos ahora a las 6. Si queda tiempo, pues primero vamos a tomar el repaso de los artículos. No, primero hacemos el quiz. Entonces los de la se van, quedan ustedes. Y entonces lo segundo que hacemos es mirar los capítulos. No, los artículos, perdón. Primero van los artículos porque el repaso de los artículos es este, ¿no? Entonces van primero los artículos y ya si queda tiempo, pues pueden volver de pronto a alguna pregunta que no hayan hecho ahora de esta. Entonces no sé si tienen alguna otra pregunta, porque si no tienen más preguntas, entonces nos vemos a las 6 de la tarde. Profe, hay una cosa del artículo, o sea, ya que no lo va a explicar ahorita, porque va a ¿De hacer cuál el quiz. artículo? Del último, el que va a evaluar hoy. De metabolismo. Sí, no, sí, el de, Hoy se eh, evalúa el de metabolismo. sí, el de las hepatocarcinomas, los hepatocarcinomas. Es ¿Cómo? que hay una parte en la que usted nombraba que habían unas funciones del TPA y otro que era del, espere que estoy buscando él. Del PAI-1. Sí, o sea, que usted había dicho que no sabía cuál en sí era la función, o sea, que iba a buscar eso y nos quedó en decirnos No, por qué. las funciones que yo le conozco al TPA y al PAI-1, pues son el PAI-1 inhibe al TPA. El PAI-1 inhibe al TPA en la fibrinólisis. Pues hasta ahí lo he conocido yo. Ya luego, al parecer, en el artículo 30, que no lo pude bajar, El 15, artículo 30, creo que era el 15. no creo que yo miré también el 30 y creo que ese no es. El 15 era. Sí, el 15 era uno, pero luego del 15. Sí, pero es que ahí yo no alcancé a mirar si estaban hablando de la uroquinasa o del TPA, porque la uroquinasa sí sé yo que tiene capacidades o ayuda a la célula a migrar, porque ella activa el plasminógeno a plasmina y la plasmina es la que le abre paso a la célula para que migre, ¿no? Pero Es, yo no sé qué fue lo que pasó con este artículo. Un momentito, yo miro a ver qué pasó con este artículo. Si fue que no, me parece que no me salió sino no me salió sino eh, me parece que no me salió sino el Astra. Pero yo no vi que hablaran del ATP. es que Del PAI-1, perdón, del PAI-1. Es que una compañera dijo que las funciones de adhesión celular, migración y en la traducción de señales Y expresión de género, sí. eran funciones del TPA. Pero yo había leído
que no eran del TPA, sino del PAI-1. Entonces tengo la duda por si lo llega a preguntar, no equivocarme en la respuesta. Ya, mire, aquí hablaban de eso, sí, yo definitivamente no lo pude bajar. Esta es la parte que hay, no había más nada. Sí. Aquí inclusive hablan del PAI 2, que a mí se me hizo muy raro que no habían hablado de ese PAI 2 en ese otro artículo, porque el que aumenta en problemas de cáncer es el PAI 2, no el PAI 1. El PAI 1 siempre lo mantenemos constante. ¿Usted ve en algún lado esa INB? Aquí. Intrahepatis. No sé. Sí, habría que leer el artículo para saber verdaderamente cuál es el papel del PAI 1 y el PAI 2 ahí, porque ese papel yo no se lo había encontrado. A la uroquinasa, a la UPA, es así. Inclusive, pues, ese también lo utilizaron como marcador de cáncer de seno, un tiempo. Luego se dieron por vencidos. Pero casi siempre la uroquinasa está presente en muchísimos cánceres porque ella activa el plasminógeno a plasmina en cualquier lado. No es como el TPA que necesita un tumor. Esta no, esta lo activa en cualquier lado y entonces al activarlo el plasminógeno plasmina hace que las células puedan migrar. Entonces es ahí donde juega pues un papel importante en eso, pero esto de la, ¿cómo se llama? De la transcripción y del PAI 1 y PAI 2, no he podido, no pude, mejor dicho. Me da estos artículos, pero cuando voy aquí al este no me lo dejó bajar. No sé si alguno de ustedes lo tiene. En el mismo artículo lo dice, en el que nos mandó para leer lo nombran. Nombran esas funciones. No, sí, ahí lo nombran, pero me refiero, ¿alguno de ustedes tiene este artículo completo? ¿Alguno lo bajó? Yo no lo pude bajar. No, señor. No, yo tampoco, profe. Sí, no. Entonces, no, pues, es decir, no nos podemos meter con lo que no sabemos. Pues, no puedo entrar yo a preguntar por las funciones del PAI 1, aparte de las que yo conozco. Porque, como le digo, el PAI 1 y el PAI 2 yo nunca lo había visto involucrado en ese tipo de cosas, sino la uroquinasa, es así. Entonces, no sé si será que están mezclando la una con la otra. Ahí en el artículo que nombran es que hay que el PAI 1 está relacionado también con la transcripción de ciertos genes. Eso fue lo que dijeron, ¿no? Dice que el PAI-1 está relacionado primero con la regulación del TPA, que es la función que le conocemos, con la traducción de señales, la adhesión celular y la migración celular. Sí, esa parte, como le digo, esa sí se la conozco, pero la uroquinasa que hablan ahí. Yo no sé si él se equivocó o yo estoy atrasado en conocimientos
y no sé que también el país uno hace eso, porque es que la migración celular está relacionada con enzimas, no con inhibidores, porque se activan las enzimas y las enzimas son las que degradan, hacen que la célula se pueda despegar y migrar, le ayudan a migrar. Pero entonces, eso para mí es nuevo. Pero como le digo, no pude bajar ese artículo. Si de pronto ustedes lo pueden bajar, me lo mandan, pero yo no pude. Y yo no he conocido ese tipo de cosas del PAI 1. No sé si él se equivocó o qué. Y aquí sí hablan de la uroquinasa en este artículo. Pero entonces, esa parte, pues no, yo no puedo tocar algo que yo no sé, que no, simplemente yo no voy a, yo toco lo que hay en el libro, en el capítulo. En el capítulo. Más allá de eso, yo no lo puedo hacer, porque no pude bajar el artículo. Lo hubiera podido bajar, de pronto sí, pero de resto no. Aquí dice PDF, pero yo me parece que yo también intenté aquí, tampoco lo pude bajar. Parece que es que cobran, yo creo que es que cobran, sí. Ah, sí, vale 8 dólares, parece, o 18, o 49, vale como 49 dólares, parece. Preguntarle al rector a ver si los paga para bajarlo. Quién sabe si se puede bajar por ahí, por esa base de datos, de pronto. Bueno, no sé, ¿qué otra pregunta tienen? Como le digo, esa pregunta no va más allá de lo que hay en el artículo que leímos. ¿Qué otra pregunta? En cuanto al artículo, pues por mi parte no, ya habíamos discutido el resto. Sí, eso, pues no sé si, mire a ver si de pronto lo puede bajar de alguna manera por la plataforma de la universidad o por algún lado, y lo discutimos ahora a las 6, si de pronto lo puede bajar. Eche a eso si de pronto puede, pero yo no pude. Y entonces, pues no, si no tienen más preguntas, nos vemos a las 6. Sí, profe, para ver si traen más preguntas de pronto después del quiz, después de socialización de artículo. Sí, ya esas son preguntas para el parcial. Ah, bueno, también para el quiz de glicólisis. Tienen que avisar al fin cuándo lo van a hacer. ¿Querían cambiar eso? No sé. Eso tienen que usted aclararlo bien para saber cuándo se va a hacer ese quiz. Pues se tenía programado para el próximo miércoles antes del parcial. Pero como